En uso de la palabra por el interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, el diputado por Río Negro, Luis Di Giacomo. Gracias, señor presidente. Bueno, llegamos al tratamiento de este proyecto basado en, según las cuentas que hice, 12 proyectos que estaban presentados, creo que uno más, uno menos, de distintos bloques, de distintos diputados. Y a mí me sucedió algo parecido a la diputada preopinante, que cuando recién comenzaba con mi gestión me empezaron a visitar algunas mamás, en este caso. En este país siempre las primeras son las mamás. Los papás siempre vamos atrás, pero bueno, las primeras son las mamás con estas problemáticas de su niño, de su niña con cáncer. Y estaba recordando, o cuando yo lo escuchaba hablar a mis colegas médicos, al Bali Buca o a Yedlin, o a Carmen Polledo, que no es médica, pero casi que es más que médica ya, con su dedicación toda una vida a este tipo de acciones en pos de la salud, decía que cuántas veces nos encontramos nosotros en nuestra práctica con estas consultas que dejan de ser una consulta por una enfermedad que necesita de un diagnóstico y nada más, y un tratamiento, para transformarse en una experiencia que tenemos que acompañar. ¿Y cuántos tuvimos que aprender en nuestros inicios, que veníamos con el prejuicio de la ligazón del cáncer con la muerte, a que teníamos que acompañar a personas para que continúen con vida, a personas para que hagan todos los esfuerzos y la lucha necesaria para poder formar parte de esos tantos que cada día más pueden derrotar al cáncer, seguir viviendo, crecer y llegar a la vida adulta? ¿Y qué pasa con una familia cuando viene con uno de estos problemas? Viene con una sensación que en un principio también ya es como de un duelo anticipado, pero también vemos que estos padres y estas madres rápidamente empiezan a rebobinar y descubren fuerzas y potencias interiores que quizás nunca se hubieran imaginado tener, fuerzas y potencias que después son a su vez realimentadas por estos niños, que siempre cuando menos lo esperamos nos vienen con novedades respecto de que a pesar de las inyecciones, a pesar de las quimios, a pesar de las internaciones, a pesar de los estudios, los niños primero por ahí no tan mansamente, pero después, sabiendo que encuentran un alivio, empiezan a prestarse a todos estos tratamientos prolongados. Y ahí empiezan las dificultades. Y son las dificultades que viene a subsanar en gran medida esta ley que hoy estamos tratando. Porque de alguna manera ya han descrito varios colegas preopinantes el abordaje integral y lo que significa en toda su extensión, pero hay algunas cuestiones, como por ejemplo, y quiero remarcarlas, cumplir con el registro oncopediátrico hospitalario argentino, es decir, con esto colaboramos a la estadística y a la investigación y por lo tanto al diagnóstico más temprano, por lo tanto a la búsqueda de soluciones, por lo tanto a que desde el punto de vista sanitario podamos abordar mejor estos problemas. El otro tema es que el programa provee una credencial, esto no es menor, esto ya lo tenemos como experiencia con la credencial, el certificado de discapacidad, que simplemente con la presentación de ese documento pasan a tener una serie de derechos que por supuesto están nada más que cubriendo lo que significa tener que afrontar este tipo de problemáticas, pero que de alguna manera prácticamente, si bien no siempre sucede en la práctica, lamentablemente, automatizan la adquisición de los beneficios. Hablamos de otro de los temas, la cobertura del 100% en todas las prestaciones y en los medicamentos. Dicho sea de paso y como digresión que me permito hacer, es una lástima que en un momento de congelamiento no se ha podido, parecería, encarar a los laboratorios y congelar los precios de los medicamentos, que aumentaron mucho más que los alimentos a lo largo de todo este año y el año pasado. El programa brinda una asignación económica, otra forma de ayuda. El programa da gratuidad en
en la utilización del transporte colectivo terrestre, el transporte público. Finalmente, la ley que tratamos contempla un régimen de licencias laborales. Esto hace al acompañamiento, porque sabemos bien, y hoy acá se ha mencionado, que quienes vivimos en el interior de este tan prolongado, ancho y largo país, estos papás tienen que hacer de repente cientos, cuando no miles de kilómetros. Y a veces digo cientos, no para un tratamiento hiperespecializado, porque en el interior del país las distancias, en nuestra Patagonia o en el lejano norte también, de repente son en kilómetros para ir a hacer una derivación, para hacerse un simple análisis o para hacer algún estudio especializado. Y no digo cuando deben ser derivados a centros con mayor especialización, como por ejemplo el caso de Buenos Aires o Córdoba. En nuestra provincia, por ejemplo, en Río Negro, en este momento no tenemos ningún prestador oncopediátrico, ni privado ni público. Y no lo tenemos no porque no querramos tenerlo, sino porque la oferta y eso que se han ofrecido, las facilidades para poder establecerse, sabemos que, bueno, es difícil conseguir a los especialistas que trabajan estas temáticas. Entonces, todas estas posibilidades que está brindando esta ley son las que, de alguna manera, hacen verdadero, hacen concreto y práctico esto del abordaje integral para este niño, para esta niña, para este adolescente que tiene cáncer, a él y a toda su familia. En ese sentido, por supuesto, desde nuestro interbloque vamos a apoyar este proyecto y esperamos y vamos a seguir bregando para que una vez que esté en la Cámara, esté en el Senado, de alguna manera pueda ser tratado con la mayor rapidez posible. Quiero hacer algún agradecimiento porque en esta época de pandemia donde ha sido muy dificultoso sesionar, donde fue necesario permanentemente los acuerdos para que estas sesiones se lleven adelante, donde la virtualidad en más de una oportunidad impide justamente que podamos tener el contacto necesario para trabajar estas temáticas. Debo decir la verdad, no tenía muchas expectativas, a pesar de que lo hablaba con los papás, de que este tema lo tratáramos en la Cámara durante este año. Y sin embargo, tanto el caso del colega Yedlin como Polledo aseguraron que se iba a tratar y efectivamente se trató y efectivamente llegamos hoy a este paso que es la posibilidad de que sea una primera parte de la ley aquí en la Cámara de Diputados. Por supuesto es un paso nada más. Después van a tener que luchar en la ventanilla del colectivo para que con el certificado le den los pasajes. Van a tener que luchar con la obra social donde en más de una oportunidad hay que ir con los recursos de amparo para que te den lo que te tienen que dar, la prepaga o la obra social. Pero es un paso importantísimo porque te da el viso de legalidad necesario para entonces tener sí un derecho que haga que la detección precoz, el tratamiento rápido y la espera cero sean datos de la realidad. Así que en ese sentido descuento el apoyo de todo nuestro interbloque y vamos a acompañar este proyecto. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Di Giacomo.